Ya estamos. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Gloria sea Jesús. Aquí estamos una vez más, una tarde más. Dios sea glorificado, Dios sea honrado en ellos. Queremos agradecer a Dios porque nos da una oportunidad más. Hoy es jueves. Qué rápido se nos fue el tiempo, se nos va la semana. Y ya si Dios nos presta vida, el próximo domingo vamos a tener servicios en la iglesia. Y pues bueno, vamos a estar orando, esperamos que todo esté bien. Y vamos a seguir todas las indicaciones que nos dan para poder hacer las cosas correctamente. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos hable y que sea Dios glorificado en todo lo que Él nos dé en esta tarde. Vamos, ore conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, dándole gracias en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo, reconociendo nuestra necesidad de su presencia y de su gracia, reconociendo, Padre, que nuestra vida, Dios, necesita, Señor, de su gracia todos los días, necesita de su amor, de su misericordia, necesita de su presencia, necesita de su bondad, necesita de su justicia, Dios. Aquí estamos en esta tarde, delante de su presencia, Dios, para pedirle, Dios, que bendiga nuestros corazones, bendiga nuestras vidas, que venga usted supliendo las necesidades espirituales en nuestros corazones. Usted conoce, Dios, nuestras necesidades. Y en esta tarde, Señor, oramos para que usted sea tomando el control, tomando la dirección y vengas trayendo, Señor, ese consuelo, esa fortaleza, esa restauración, ese alimento, esa sanidad para nuestros corazones, Dios. Le pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido. También decidimos consciente y voluntariamente perdonar a nuestros ofensores. Y oramos, Padre, para que la paz de Jesucristo gobierne nuestros corazones. Oramos para que su Santo Espíritu nos guíe por senda de justicia, Señor. Oramos para que esta tarde, Dios, su palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Podamos entender tu voluntad, podamos deleitarnos en tu voluntad, podamos alimentarnos en tu voluntad, podamos ser sanados en tu palabra y podamos ser fortalecidos en la fe. Dios bendiga a su pueblo, Dios, todos aquellos que nos ven, todo aquel que ve esta predicación, Señor amado, oro para que su Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones, en su vida, y que su vida, Señor, ya no sea la misma después de escuchar esta palabra, Dios. Se lo pedimos todo creyendo y confiando siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar tocando un tema importantísimo esta tarde acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Detalles y importancias espirituales de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero primeramente decir que una cosa es encarnación y otra cosa es reencarnación. ¿Okay? La reencarnación se predica y se enseña mucho en los países hindúes, también en los países asiáticos. Por ejemplo, ellos dicen que una persona muere y puede reencarnar, dice, en un animal, como hablan los hindúes, que las vacas, los toros son reencarnaciones de gente que murió anteriormente. Y hay diferentes tipos de manera como enseñan ellos la reencarnación. También ahí están la secta de los gnósticos, ¿ok? Ellos creen en la reencarnación, ellos creen de que nosotros tuvimos una vida en el pasado y que cosas de esas, ¿no? Nosotros espiritualmente, bíblicamente, eso no se puede comprobar, no es bíblico. Nacemos, dice la Biblia, Hebreo 9:27, está establecido de que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No dice que va a reencarnar otra vez, pero bueno, la encarnación no es otra cosa que tomar forma humana. Este acontecimiento, este tema de la encarnación solamente es aplicable a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él no tiene vida. Él es la vida. Él existe no tiene principio de existencia. ¿Okay? Él es Dios. Sabemos que Jesús es Dios. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Cuando Él viene a la tierra, Dios no vino a nacer, Él vino a hacerse hombre, a hacerse carne.
en la vida del Señor Jesús. Entonces, en términos bíblicos, María no es madre de Dios, sino que es madre de Jesús, el humano. ¿Ok? Entonces, fuera de Jesús no hay otra persona que tome ese procedimiento, esa transformación llamada encarnación. ¿Okay? Hay un tipo de manifestación que es un poco similar, pero no es encarnación, y se llama epifanía. ¿Okay? La epifanía es como apariciones de ángeles, ¿no? Es como cuando en el Antiguo Testamento usted ve claramente que el Señor Jesús se le aparecía a los profetas como el ángel de Jehová. También se apareció también como Melquisedec, ¿okay? Y de varias formas se apareció el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, ¿okay? Pero con otros nombres. Eso se llama epifanía. Se apareció apariciones visibles, como también cuando María se le apareció el arcángel Gabriel, y habló con ella. Eso se llama epifanía, pero no es encarnación, sino que son manifestaciones espontáneas para traer un mensaje, para revelar algo. Esas son las epifanías de Dios. Entonces, la encarnación solamente es aplicable a nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hebreos que así como nosotros, dice, así como los hijos, dice Hebreo, participaron de carne y sangre, también Él participó de carne y sangre para destruir por medio de su cuerpo al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, era importante, era indispensable que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra y se hiciera hombre. Entonces, es muy importante. No quiere decir de que el principio de la existencia de Él fue en Belén de Judea, sino que sencillamente hubo una transformación de lo invisible a lo visible. El Dios eterno y soberano, invisible Dios, vino a esta tierra y se hizo hombre y se manifestó a la humanidad. Es lo que habla Jesús en San Juan capítulo 1, versículo 18, donde dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, mas el unigénito del Padre os lo ha revelado. Entonces, cuando usted mira a Jesús, usted está viendo también al Padre. Y cuando mira al Padre, está viendo a Jesús. Porque Dios se manifiesta a la humanidad por medio de tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Es Dios manifestado de tres formas. Es como que, digamos, nosotros somos tricótomo: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que entendamos que el que se manifestó, el que murió en la cruz, fue el Hijo. ¿Ok? ¿Por qué le llaman Hijo? Porque humanamente fue engendrado por el Padre en el vientre de María. Por eso le llaman Hijo. ¿Ok? Entonces, Hijo no es un nombre. Hijo es un título. ¿Ok? Pero Dios, Él sigue siendo el mismo Dios. Dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, vemos claramente que Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde vamos a tocar esos temas, hermanos, un poco teológicamente importantes. Y también vamos a tocar, hermano, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque tengo muchísimos puntos, razones e importancias de por qué el Señor Jesús tuvo que tomar forma humana y venir a morir en la cruz del Calvario. Pero antes quiero darle algunos datos muy importantes, hermanos. Lo primero es que imagínense, por ejemplo, cuán grande es este misterio, el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra. No dice a mi semejanza, dice a nuestra semejanza. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo? ¿A los ángeles? No, porque los ángeles no son creadores. Los ángeles son criaturas. Estaba hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo, y que enseñoree sobre toda la creación.
El plan de Dios era, hermanos, crearnos a nosotros conforme a su imagen, para que nosotros fuéramos la representación visible de Él en la tierra. Por eso es que dice el Salmo 8, dice que nuestro Padre Celestial, en sus designios, en su voluntad, en su soberanía, dice que toda la creación, tanto visible como invisible, la puso bajo la autoridad de nosotros los seres humanos. Okay, todo lo puso bajo nuestros pies. Puede leerlo en el Salmos capítulo 8. Entonces, nosotros como seres humanos íbamos a ser, fuimos puestos en esta tierra no solamente para señorearnos, para representar a Dios sobre toda la creación, sino para que fuéramos la imagen del Dios invisible en esta tierra. Desgraciadamente nosotros los cristianos, los seres humanos, perdimos en gran parte esa imagen de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque nos rebelamos a Dios. Empezamos a caminar en desobediencia y todo lo que Dios nos había dado para bien a nosotros, resultó que ahora nosotros perdimos todo eso. Entonces, lo curioso de ahora es que primeramente nuestro Padre Celestial nos crea a nosotros conforme a su imagen. Ahora, una vez que nosotros destruimos en parte esa imagen, lo que es la santidad, lo que es la obediencia, lo que es la conducta moral, la conducta social, espiritual, lo que es la honestidad, todo eso lo perdimos. Entró el pecado, entró la muerte, entró la maldad, entró todo y se hizo un desorden tremendo. La humanidad está en un caos tremendo. Entonces, esa imagen pura, santa, servicial, amable, noble, esa imagen eterna que estaba en nosotros, desapareció. Entonces, nuestro Padre Celestial, cuando mira ese problema en nosotros, dice primera de Pedro, capítulo 1, si no me equivoco, el versículo 16 por ahí, dice que Él predestinó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Él creara todas las cosas, nuestro Padre, en su omnisciencia, en su conocimiento eterno, Él sabía perfectamente que nosotros íbamos a destruir, íbamos a destruir en parte, por la desobediencia, esa imagen que Él puso en nosotros, la imagen de Dios. Dijo una vez un predicador, Satanás dice, como no puede atacar y no puede destruir a Dios, entonces decidió destruir su imagen y en cierta forma tiene sentido. Entonces nuestro Padre Celestial, en ese preconocimiento que tiene Él, en esa omnisciencia que tiene Él desde antes de crear todas las cosas, Él sabía que nosotros íbamos a fallar y que íbamos a destruir en gran parte todo lo que Él nos había dado y todo lo que nosotros éramos y el propósito para el cual estábamos en esta tierra. Entonces, lo curioso es que en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y ahora sucede que el Dios mismo viene a esta tierra y viene conforme a la imagen del hombre. Lo hizo al revés. Primero puso su imagen en nosotros para que nosotros fuéramos su representación en esta tierra y gobernáramos y ministráramos toda la creación. Le fallamos a Dios. Ahora viene el Dios invisible y viene a esta tierra conforme a la imagen de nosotros, los hombres. ¿Para qué razón? Para vencer todos nuestros enemigos y para poder restaurar todo lo que el pecado, todo lo que la maldad y todo lo que Satanás destruyó en el huerto del Edén. Entonces, mira cómo está eso. Primero nos hizo su imagen y después Él se humilló y se hizo conforme a nuestra imagen para darnos a nosotros lo que necesitamos y lo que queremos desde nuestro corazón. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante para que vayamos estudiando un poco este tema y vayamos entendiendo y después vamos a ir viendo las importancias, por qué fue necesario que Él viniera y se hiciera hombre. Dice el versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, nuestro Dios no dijo, bueno, yo no necesito ir a morir a la cruz, yo no necesito que me escupan la cara, que me pongan una corona de espinas, que me ofeteen la cara, que me pongan 39 latigazos en la espalda. Yo no necesito humillarme para ir a lavarle los pies a quien yo creé.
Yo no necesito humillarme tomando forma humana, despojarme de mí mismo para morir, para padecer, para sufrir, para ser tentado por Satanás. Yo no necesito eso. Yo soy Dios. Él nunca dijo eso. Y usted se puede preguntar, hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo no usó como un pretexto el hecho de que Él era Dios? Por el amor que tiene para con nosotros los seres humanos. Siempre yo he dicho algo, hermano, nosotros no podremos describir la grandeza, la majestad, la inmensidad y lo eterno del amor de Dios. Es tan grande que imagínense que nosotros nunca le pedimos a Él morir por nosotros en la cruz. Y Él programó morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y nos ha hecho un llamamiento santo a nosotros para quitar de nuestro corazón toda la maldad y para restaurarnos otra vez como hijos de Dios y para que podamos heredar esa patria celestial que ahora es lo que va a ocupar el lugar del huerto del Edén que fue destruido por Satanás. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos siempre en mente eso. Él se hizo hombre para pagar un precio por nosotros, pero Él no escatimó el ser Dios. Él no dijo, no, yo no tengo por qué morir por ellos. Yo no merezco, yo no necesito ir a morir por ellos. No, Él no dijo eso. Él no puso excusas. Por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, cuando tocamos los temas de buscar de Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios, de tener temor a Dios, no tiene que haber excusas. Yo le dije una vez a una persona, ¿te imaginas si Jesús hubiera puesto excusas y no hubiera muerto en la cruz por nosotros, qué sería de nosotros? No, pues estaríamos perdidos. ¿Usted sabe lo que significa ser cristiano? Significa ser seguidor e imitador de Jesús. En palabras sencillas, nuestro Señor Jesucristo, Él no renunció. Él llegó hasta el final. Él no puso un pretexto para no morir en la cruz. Él vino voluntariamente y dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces nosotros también, como cristianos, como imitadores de Jesús, no debemos poner excusas para servir a Jesús. No debemos poner excusas para obedecer a Jesús. No debemos poner excusas para honrar solamente a Jesús, para serle fiel a Jesucristo, para apartarnos del pecado y para dedicar tiempo a estar en su presencia. Cuando ponemos excusas, no estamos siendo idénticos a Jesús, porque Jesucristo, Él nos puso excusas. Hasta el día de hoy, mi Señor Jesús sigue trabajando en beneficio de nuestras necesidades. Las 24 horas del día que usted dobla su rodilla, Él está atento a tus oraciones. Él no pone excusa. Lo que tú le pidas, lo que tú necesites, es más, yo he dicho esto siempre en la iglesia. Hay muchas, y creo que más del 95%, escuche que esto es importante, más del 95% de las bendiciones que usted recibe de Dios, usted y su familia, usted y yo, no se la pedimos. No se la pedimos. Y Él está pendiente de nuestra necesidad. Él no pone excusas. Entonces nosotros como cristianos no pongamos excusa para buscar a Dios. No pongamos excusa para servir a Dios. No pongamos excusa para amar a Dios, para preocuparnos por la obra de Dios. Jesús dijo estas palabras a los 12 años, a los 12 años de edad. Le dijo a su mamá, le dijo a su papá, a José y a María, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si usted es un hijo de Dios, usted necesita estar involucrado en los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre es la obra de Dios. La obra que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. No ponga excusa. Sirvamos a Dios con corazón sincero. Hagámoslo de buena gana, con todo el corazón. Así como Cristo murió en la cruz por nosotros y sigue trabajando para bendecir nuestras vidas, bendecir su iglesia, bendecir a la humanidad y bendecir a nuestras familias. Bien, sigamos leyendo. El versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó en el griego es kenosis, que significa se autolimitó
a la naturaleza humana, no significa que él dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. ¿Ok? Porque en la Biblia, en la obra de Jesucristo, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo hizo obras que solamente Dios la puede hacer, como el perdonar pecado, el levantar a los muertos, el reprender incluso la creación y parar la tempestad, reprender demonios. Todas esas obras solamente las puede hacer Dios. ¿Ok? Entonces, aunque él tomó forma humana, él se autolimitó consciente y voluntariamente a su naturaleza humana. Esa palabra en griego es kenosis. Él no nació como Dios. Él no murió como Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede nacer y Dios no puede morir. ¿Ok? Aunque él era Dios, él nació como un ser humano y murió en la cruz como un ser humano. Por eso cuando él está clavado en la cruz, dice estas palabras el Señor Jesucristo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo divino de Jesús se desprendió de lo humano y lo que quedó clavado en la cruz fue el Hijo de María. Ok, si lo divino no se hubiera desprendido de lo humano, Jesús nunca hubiera muerto. ¿Por qué razón? Porque no le puedes quitar la vida a Dios. Primero, porque Dios no tiene vida. Él es la vida y no le puede quitar lo que Él es. Entonces, tenía que desprenderse lo divino de lo humano para que lo humano muriera en la cruz por nosotros. Entonces, si estamos entendiendo, Él siguió siendo Dios, pero se limitó a vivir como seres humanos. Vivió con sed como usted y yo, tuvo hambre, tuvo sueños, se entristeció y lloró, murió, todo como ser humano, pero sin dejar de ser Dios. Ese es el punto de la kenosis de Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Dice el versículo 8, no 7, sino que se despojó a sí mismo tomando, dice, forma de siervo. No dice que era siervo, forma de siervo, un servidor. Eso es lo que habla San Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante. ¿Ok? Donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Y Jesús le dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y bien lo hacéis porque yo lo soy. Si yo, siendo vuestro maestro y vuestro señor, he lavado vuestros pies, haced lo mismo unos con otros. Y en el versículo 17, Jesús le dice a Pedro: si entendieres estas cosas y las hiciere, seréis bienaventurados. Entonces, imagínese usted a nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra. Dijo Salomón en Primera de Reyes 5, dice esta palabra: los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Imagínense, los cielos de los cielos. No sé cuántas millones de galaxias hay. No sé cuántas, porque no soy astrólogo. Okay. No sé cuántas hay, pero dicen que hay miles de millones. Y todos ellos no pueden contener la gloria de Dios. Algo más importante, y creo que entendamos también. Dice el libro de Isaías que nuestro Padre Celestial con las puntas de sus dedos juntó el polvo de la tierra. Imagínense cómo es de grande nuestro Dios. Job dijo estas palabras: aún las estrellas están sucias delante de ti. ¿Cuánto más yo? Dice Job. Ahora, lo que quiero llevarles es esto: siendo tan inmenso nuestro Dios, tan inmenso, tan grande, tan poderoso, vino a hacerse hombre, vino a morir en una cruz, vino a lavarle los pies a sus discípulos, vino a servir y a no que le sirvieran, y algo poderosísimamente grande está habitando en nuestros corazones. Imagínense. ¿Cómo se explica? Por eso es que Pablo en Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande. Dios fue manifestado en carne. Es grande. Es una persona que no tiene la mentalidad para poder entender esto o poder explicar esto, se queda en el aire. Porque imagínense cuán grande es Dios para que habite en nuestros corazones, para que venga a morir por mí. Yo digo esto: no vale la pena que alguien muera por mí, que mi Señor muera por mí. Oiga, no vale la pena. Desde mi punto de vista,
pero desde el punto de vista de mi Señor no es así. Su amor es tan grande, su amor es eterno, su amor es incondicional, su amor es para siempre. Entonces, si vemos la grandeza y la majestad de la obra de mi Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros los cristianos no copiamos la conducta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué poner excusas a la hora de obedecer a Dios? ¿Por qué poner excusas a la hora de servir a Dios? ¿Por qué poner excusas a la hora de apartarnos del pecado? ¿Por qué poner excusas a la hora de servir a Dios en su iglesia, amar su iglesia? Si Él no puso excusas, siendo el majestuoso Dios, y vino a servirlo, porque dice la Biblia en San Juan 13 que Él se quitó su capa. ¿Okay? Y dentro de la cultura judía, una persona que andaba sin capa era porque era un esclavo. Por eso es que Isaí tomó forma de siervo, no que era siervo. Tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo a nosotros y para enseñarnos que Él vino a dar su vida, a servir y no que lo sirvieran. Y Él vino a dar su vida en rescate de mucho. En ese mucho está usted, estoy yo y está nuestra familia. Sea el nombre de nuestro Señor Jesús bendito por la eternidad. La gloria siempre es para el Cordero de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, el 7, Dice, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es kenosis, ¿ok? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A Jesús no lo humillan. Él se humilló a sí mismo. Él sabía que todo el proceso que iba a pasar Él para morir por nuestros pecados iba a ser una humillación como nadie, absolutamente nadie la ha experimentado. Y Él se expuso a eso. Él decidió, tomó la decisión llegar a ese punto por amor a nosotros. Dice que se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor se traduce como amo, dueño, creador de todas las cosas. Entonces, toda rodilla se va a doblar delante del Creador, delante del Señor. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Nosotros lo hacemos porque lo reconocemos como tal, porque lo tenemos como tal y lo amamos como tal. Pero hay personas, incluso los espíritus malos, los demonios, se postran a los pies de Jesucristo y lo reconocen como Señor. No sé si usted ha leído la historia de Jesús cuando llegó, en la Biblia, cuando llegó a la región de Gadara. Y había un hombre que le llaman el endemoniado gadareno, ¿ok? Y este hombre dice que tenía legiones de demonios adentro, legiones, eran miles de demonios, ¿ok? Y cuando Jesús bajó del barco que iba, del bote que iba, estos demonios corrieron a Jesús y se le postraron a Jesús. Y lo que le dijeron fue: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos no se postraron delante de Pedro, ni delante de Juan, ni delante de Santiago. No. Porque el poder, la autoridad, el Señor es Jesucristo. Lo demás, instrumentos en las manos de Dios para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Nada más. Por eso es que cuando usted lee Apocalipsis 22, cuando dice la Biblia, yo Juan, dice, después que hube visto todas estas cosas, dice Juan, yo me postré, dice Juan, a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel me dijo, no lo haga, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio de la palabra. Adora solamente a Dios. Entonces usted se da cuenta de que aún los ángeles no permiten adoración. Su corazón, si usted es un hijo de Dios, su corazón es para adorar a Cristo Jesús. Es para honrar a Cristo Jesús. Es para exaltar a Cristo Jesús. Es para servir a Cristo Jesús. Es para obedecer a Cristo Jesús. Es para estar sujeto a Cristo Jesús y no a la creación. Cuando una persona
hace todo lo contrario a lo que le estoy diciendo, es porque es un idólatra. Es un idólatra que ama el mundo y las cosas que están en el mundo. Absolutamente nada ni nadie tiene que ocupar en tu corazón el lugar que debe de ocupar Cristo Jesús. Debe de ocupar siempre el lugar número 1, el lugar número 2 y el lugar número 3. Y ya después tú pongas a quien tú quieras. Pero Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Por eso dijo él estas palabras. El que no dice menospreciar, el que no rechazare a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijo, por mí no puede ser mi discípulo. Si hay alguien más importante o hay algo más importante que Jesús en tu corazón, es porque no eres un discípulo de Jesucristo. Eres un discípulo del que ocupa el corazón tuyo. Eso es. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, entendamos y aprendamos basado a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Siendo Dios, tomó forma humana, se humilló como un siervo, como un esclavo, dio su vida por nosotros en la cruz y ahora Él está con sus brazos abiertos tocando los corazones de los hombres para que vengan a Él y puedan ser salvos por su gracia. Quiero que leamos Romanos capítulo 5. Vamos a entrar ahora rápido a los beneficios de la encarnación del Señor Jesús. Uno de los beneficios es que el Señor Jesucristo fue necesario de que Él se hiciera hombre y muriera en la cruz. ¿Para qué? Para revelarnos, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, para revelarnos a nosotros el amor del Padre para con nosotros. ¿Ok? En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El nivel, la magnitud, la amplitud del amor del Padre fue tan grande que envió a su único hijo, la palabra unigénito significa único hijo. Envió a su único hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el hecho de que mi Señor Jesús tomara forma humana y morir en la cruz es para revelarnos el amor de nuestro Padre para con nosotros. Esa es una de las razones o de los beneficios por los cuales nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana o se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Fíjense ese Romanos capítulo 5, versículo 6. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sabe qué es un impío? Una persona que programa hacer el mal a otro. Ese es un impío. ¿Ok? Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Es la mayor demostración de amor. ¿Cómo puede saber usted que Dios lo ama? La mayor demostración es que dio a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. Veámoslo de este ángulo. Usted tiene un hijo, solo un hijo, una niña, un niño que usted lo ama con todo su corazón y es su corazón, su nervio a ese niño. ¿Usted lo daría a su hijo a morir en una silla eléctrica por un delincuente, por un asesino, por un violador, por un narcotraficante, por un matón? La respuesta es no y exacto. Usted no va a dar a su niño de 3 años a morir, a sufrir, a morir por una persona que es un delincuente. Pero yo le voy a explicar algo. El amor de Dios es tan grande que dio a su único hijo a morir por todos los delincuentes del mundo, por todos los malhechores del mundo. Y entre ellos estamos nosotros, porque nosotros éramos pecadores. Desobedecimos a Dios de una manera desagradable y hay gente que lo hace peor que otro. La crueldad que se vive hoy en día en la humanidad, hermano, yo creo que ni en la selva se ve eso, lo que se hace la gente hoy. Pero sin embargo, si esas personas escucharan el mensaje del Evangelio, si esas personas fueran tocadas por Dios y se arrepintieran de corazón, la sangre de Jesucristo limpiaría inmediatamente todos sus pecados y les traería salvación y vida eterna a sus almas.
Esa es la expresión más grande del amor de Dios para con la humanidad. Entonces, la razón primera por la cual mi Señor Jesús tomó forma humana es para revelarnos el amor de nuestro Padre a nosotros. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 7, ¿verdad? Ciertamente, no, perdón, el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el 9. Mucho, dice, pues mucho más estando, dice, ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos de Dios. Es lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 4. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es hacerse amigo del mundo? Es amar, es participar, es justificar, es deleitarse en el pecado que el mundo ofrece. Eso es hacerse amigo del mundo. Si usted ve a una persona con una Biblia en la mano y está en una iglesia y todavía sigue amando al mundo, es un enemigo de Dios y con una Biblia en la mano, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. También en primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 15 en adelante. Juan dice estas cosas: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos totales. ¿Por qué? Porque amábamos el pecado, porque nos rebelamos en contra de Dios, porque decidimos establecer nuestro propio sistema de vida. Tomamos decisiones porque nosotros que quisimos tomarla y no nos interesó que Dios opinara o que Dios dijera me gusta o no me gusta. No, hago lo que yo quiero hacer. Eso es un enemigo de Dios. Y por esas personas fue que Cristo murió en la cruz. Imagínese que usted muera por un enemigo suyo. Es ilógico, no concuerda. Pero sin embargo, el amor de Dios es tan grande fue la manifestación del amor de Dios, la demostración del amor de Dios, que mandó a su Hijo a morir por sus enemigos para reconciliarnos con Él. Vámonos a Isaías capítulo 53. Otra de las cosas que quiero decirle, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana, se hizo hombre para pagar el precio. Escucha atención a esto que es muy importante, hermano. Presta atención. Nuestro Señor Jesucristo está en Isaías capítulo 53 del 1 al 7. Nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana para que con su cuerpo Él pagara el precio de todas nuestras necesidades. Okay. Yo he explicado esto algunas veces en la iglesia. Cuando el Señor está clavado en la cruz y dice Padre, consumado es, la palabra consumado en el griego es tetelestai, que significa la cuenta de la necesidad de la humanidad está saldada. ¿Okay? Era una frase que se usaba cuando los prisioneros salían de la cárcel. Tetelestai, la cuenta está saldada. Es como que, por ejemplo, usted ha tenido algún problema en la policía o con las autoridades y pagó con cárcel. O sea, usted lo para un policía, chequea su récord y dice, ¿usted estuvo detenido? Sí, estuve detenido 3 años y yo pagué. No le debo nada al gobierno. ¿Ok? La única diferencia que quien pagó para que usted no debiera nada fue Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Él pagó el precio para que usted no le debiera nada a Dios. Recuerden en el capítulo 6 del libro de Mateo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesús les enseñó acerca del Padre Nuestro. Hay una parte que dice, perdona nuestras deudas. ¿Deudas con quién? Con Dios. Cada pecado que usted y yo cometemos es una deuda con el Padre. Por eso yo siempre recomiendo esto, hermano. Cada vez que usted ore, cada vez pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1.
hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Entonces es muy importante que entendamos, Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero necesitamos hacer tres cosas. Uno, reconocer que estamos pecando. Juan dice estas palabras, primera de Juan, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Número 2, confesar el pecado. Y número 3, apartarse del pecado. Si hacemos esas tres cosas, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros prestemos atención a eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz para suplir, para pagar el precio, todas las necesidades que usted tiene. Emocionales, familiares, matrimoniales, económicas, espirituales, de todas. Cristo pagó por ello. Por eso es que cuando Jesús habla en San Juan, de todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo en mi nombre, yo lo haré. Cristo ya pagó. Yo dije una vez dando un estudio sobre la oración y yo hice esta analogía y dije, la oración es como que te den un cheque en blanco firmado. Entonces, usted se imagina, por ejemplo, estaba yo viendo hace la semana pasada el dueño de Amazon. Ese hombre gana $100 millones diarios. Mucho dinero. Si ese hombre llegara a usted y le dijera, mire, tome este cheque en blanco, yo lo voy a firmar, y usted póngale la cantidad que usted quiera. ¿Qué cantidad le pondría? No, mire que le va a poner $1 milloncito. No, hombre, le va a poner puro cero hasta que dé vuelta al otro lado, ¿verdad? Tiene mucho billete el amigo, pero que suelte, ¿no? Entonces usted se imagina que Dios le diga a usted, tome este cheque en blanco firmado por la sangre de Jesús y póngale lo que usted quiera. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? Usted dice, yo necesito la salvación de mi familia. Entonces usted le pone ahí en el cheque en blanco, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por el sacrificio de Cristo y yo reclamo la salvación de mi familia. ¿Qué cree que va a pasar? Si dice Jesús, al que cree, todo le es posible. Me encanta mucho San Juan cuando Jesús dice, pedid, hasta ahora nada habéis pedido. Pedí para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cualquier necesidad que usted tenga, usted se le pide al Padre en el nombre de Jesús y Él le va a responder esa oración. Solamente créalo, confiéselo y pídale a Dios y Dios lo va a hacer. Isaías, versículo 1, 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mira, le estamos hablando de eso y parece locura, del cheque en blanco. Usted le dice a la gente, mira, la oración es como un cheque en blanco. Pídele lo que tú quieres, Él te lo da. Está loco este. ¿Tú crees que va a creer eso? Exacto. La gente natural no percibe las cosas del Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 1, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual, sí, para él sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Él sí lo sabe hacer. Sigamos leyendo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hablando de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso pasó con mi Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Hice una pregunta una vez yo en la iglesia y yo quiero hacerla ahorita y quiero responder lo que yo dije aquella vez también. Eso fue hace como 20 años atrás, una predicación. Y yo hice esta pregunta, ¿qué pasaría si usted hubiera estado en Jerusalén cuando Jesús iba para el Gólgota? ¿O qué hubiera pasado si usted hubiera estado cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato o por Herodes y aquella multitud lo estaba injuriando? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo sé lo que me va a decir. No, yo lo hubiera defendido. Todo el mundo hubiera dicho eso. Pero déjame decirte algo. Cuando nosotros los cristianos, hablemos de los cristianos, cuando nosotros los cristianos, desobedecemos a Dios, andamos haciendo las cosas que Dios no nos manda hacer, estamos en el lugar equivocado haciendo las cosas equivocadas. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos participando directamente en lo que participaron aquellas personas cuando lo estaban injuriando. Palabras sencillas, te lo voy a resumir. El Señor Jesucristo sufre más hoy que cuando fue crucificado en la cruz. ¿Sabe por qué? Dice el libro de Hebreo que Él puso el gozo delante de Él cuando iba hacia la cruz del Calvario. Iba con gozo, imagínate.
Ahora, el sacrificio ya está hecho. Ya está hecho. Hay miles, si no que millones de personas que han sido alcanzados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y hoy andan pecando deliberadamente. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante? Que eso sería pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Cuando una persona conoce la verdad, cuando una persona ha recibido a Jesús en su corazón y empieza a pecar deliberadamente, empieza a pecar conscientemente, está menospreciando el sacrificio de Jesús hecho por él en la cruz del Calvario. Está rechazando a Jesucristo, literalmente. Entonces, hoy que el sacrificio ya está hecho, rechazarlo y menospreciarlo lastima más a Jesús que cuando iba a la cruz del Calvario. Prestemos atención a lo que estamos haciendo. Hay un canto que dice, no hagamos más llorar al Maestro. Cada vez que nosotros nos portamos mal, lo hacemos llorar a Él. Saquémosles una sonrisa a través de nuestra obediencia, de nuestro servicio, de nuestro amor, el perdonar al prójimo, hacer las cosas correctas, servirle, sacrificar lo que tenemos que sacrificar por servir a nuestro Dios. Saquémosles una sonrisa a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y no lo hagamos sufrir más como sufrió cuando iba para la cruz del Calvario. Vamos, sigamos leyendo. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire todo lo que llevó. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ay Dios, qué tremendo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Todo lo pasó Jesús por usted y por mí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él pagó el precio para que tú seas de bendición. En uno de los pasajes de Corintios dice la Biblia que Él se hizo pobre para que tú fueras hechos ricos en gracia y misericordia. Hay otro que dice, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de nuestro Padre Celestial. Él pagó todo el precio, Él pagó todo por ti y por mí, Él lo pagó. Solo necesitamos agradecerle y caminar haciendo su voluntad. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es lo que pasó. Cada cual se apartó por su camino, hizo lo que le quiso hacer, lo que yo decía ayer. No podemos pensar nosotros que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente y andamos haciendo lo que nosotros queremos. Que las ovejas siempre están sujetas a su pastor, a ese pastor que murió por nosotros en la cruz. Ese es nuestro pastor. Entonces, es muy importante entender que todo lo que mi Señor Jesús sufrió, lo sufrió porque nosotros nos descarriamos. Sufrió porque nosotros nos apartamos de Dios. Porque nosotros decidimos fuera de la voluntad de Dios, hicimos lo que nosotros quisimos. Y por eso es que Él tuvo que morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre, para darnos un ejemplo de cómo vivir y para enderezar nuestros caminos. Para eso murió mi Señor Jesús. Sigamos leyendo. Dice, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. Humildad. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 4. La otra razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra en forma humana es para que nosotros tuviéramos confianza en Él a la hora de acercarnos en oración. ¿Ok? ¿Por qué razón? Cuando usted y yo nos damos cuenta, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16,
cuando usted y yo nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo padeció, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, Él vino para enseñarnos a nosotros cómo vencer las tentaciones, cómo caminar siendo victorioso a través de Él, de su sacrificio, de su poder. Pero es algo muy importante, hermano. Si usted algún día tiene un gran problema en su vida, una gran necesidad en su vida, está pasando conflictos en su vida grandes, si no le haya la solución, si usted quiere encontrar a una persona que lo pueda entender, ese es Cristo Jesús. Ese es. Y no solamente te puede entender, sino que también tiene el poder para ayudarte, para socorrerte, y tiene la voluntad para escuchar tus oraciones y para librarte de todas las adversidades que tú pases. Entonces, cuando usted se da cuenta que el Señor Jesucristo padeció igual, pues usted sabe que si usted habla con Él, Él no va a entender a usted, porque Él pasó por lo mismo. Entonces fue necesario que Él viniera a esta tierra, viviera como ser humano y sufriera todo lo que los seres humanos sufrimos hoy. Todo. Para que cuando usted vaya a su presencia, usted se dé cuenta de que Él le va a entender lo que usted le está diciendo. Pues cuando una persona no ha pasado por problemas, no puede entender ni quiere entender las necesidades de otras personas. Entonces Jesús era necesario padecer todo eso para que nosotros tuviéramos confianza en Él, de que Él nos entiende a nosotros. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Voy a darle gloria a mi Señor Jesús. Dice el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestro llamamiento o nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él se hizo hombre. La única diferencia es que Él no pecó, pero todo lo que usted fue tentado, Él fue tentado también. Dice que fue, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Y déjame decirte que nosotros no somos tentados en todo. No. La manera como yo soy tentado no es la manera como es tentado usted. Sin embargo, Jesús fue tentado en todo. ¿Con qué propósito? De que nosotros entendamos algo, que Él nos entiende y que Él se compadece de nosotros. Entonces, alguien que sufrió sabe perfectamente lo que significa estar en esta posición que estamos nosotros. Entonces, sigamos leyendo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el Señor Jesús no hubiera venido a esta tierra como ser humano y no hubieran padecido, no hubiera sido tentado en todo, no hubiera sufrido, no hubiera muerto en la cruz, dice uno, bueno, pues que Él es Dios, pues Él no siente nada. Pues para Él nada es imposible. Él es fácil, Él tiene un problema, Él convierte las piedras en pan y ya come, pero ¿yo qué? ¿Sí me entiende? Hubiéramos usado ese argumento. ¿Para qué? Para pensar que Dios no nos escucha o que Dios es injusto. Pero Él vino y se hizo hombre y murió por nosotros. Él sufrió en carne propia lo que toda la humanidad sufre hoy. Eso es cuando un ser humano o cuando un cristiano nos acercamos al trono de su gracia y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, me siento débil, me siento cansado espiritualmente, te ruego que me socorre mi alma y dame fortaleza espiritual. Jesucristo pasó todo eso. Entonces, cuando usted le clama a Dios, Él sabe lo que usted está sintiendo y Él conoce lo que usted necesita. Entonces, es muy importante que su venida a esta tierra no fue en vano. Había un propósito y ese propósito lo está cumpliendo nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos ahora, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 6 en adelante. La otra razón, hermano, por la cual nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer del versículo 4, primera de Juan 2, 4 al 6. La otra razón del por qué nuestro Señor Jesucristo fue necesario que viniera, a este mundo en forma humana, es para enseñarnos a nosotros cómo debemos conducirnos en esta tierra. ¿Cómo? Cuando Cristo habla en San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, la palabra camino, es la clave de todo. Yo soy el ejemplo. La palabra camino es el ejemplo donde tú debes de seguir. Por eso es que hemos hablado siempre nosotros esto. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la Biblia que el propósito general de nuestro Padre Celestial es que nosotros seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el hermano mayor, nosotros. Entonces, para que usted pueda ser la imagen de su Hijo, usted necesita caminar como Él caminó. Algo muy importante. ¿Usted quiere agradar al Padre Celestial? Sencillo, haga lo que hizo Jesús. ¿Usted quiere tener vida eterna? Sencillo, haga lo que hizo Jesús. Siga sus pisadas, es todo. Entonces, su muerte en la cruz, su venida en esta tierra, hermanos, es para enseñarnos cómo debemos de conducirnos para poder ser restaurados y poder heredar esa patria celestial. Por eso es que Cristo dice que muchos procurarán entrar. Dice, porque angosta es la puerta, es el camino que lleva a la vida eterna. Espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición. Dice, le pregunta a uno, dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Procura entrar, porque muchos lo intentarán y pocos lo lograrán. Entonces, para que usted pueda estar donde está Cristo Jesús, sencillo, siga sus pisadas, haga lo mismo que Él hizo y va a llegar donde Él está. Él nos enseñó a caminar, a vivir, a comportarnos en esta tierra. Hablemos primero de Juan 2.4, leámoslo. Dice así el 2.4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Entonces mucha gente dice, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Si usted dice que usted conoce a Dios y usted ama a Dios, usted tiene que guardar sus mandamientos. No está hablando Jesús de perfección, está hablando de sinceridad y está hablando de determinación. Por eso Santiago habla en Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Si usted ya conoce a Jesús, si usted ya sabe lo que le gusta al Padre, si usted ya conoce los mandamientos de Dios y decide hacer otras cosas, no puede decir que lo conoce y que lo ama. Porque si lo dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en usted. La gente que puede decir, yo conozco a Dios y yo amo a Dios, es aquel que guarda sus mandamientos. Eso dice la palabra de Dios, ni modo que le quitemos ahí. Vamos, sigamos para adelante. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabe quién es la verdad? Cristo Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, una persona que no guarda los mandamientos de Dios y dice que los guarda, solo vamos a decir lo que normalmente la gente hace hoy. Yo soy cristiano. Todos somos hijos de Dios. Esas son las frases más comunes y más irónicas y más infantiles que se dicen hoy en día. Porque si verdaderamente conocemos a Dios, si verdaderamente somos cristianos y somos hijos de Dios, no debemos argumentar ni cuestionar a Dios cuando Dios nos manda hacer algo con su palabra, mucho menos molestarnos porque nos dicen la verdad. Presta atención. Si yo digo que yo lo conozco a Él, es porque yo camino con Él, es porque Él es mi Señor, es porque yo le obedezco a Él, es porque yo le sirvo a Él, es porque yo hago lo que Él quiere que yo haga y yo me aparto de lo que a Él no le gusta. Pero si yo no hago eso y digo que lo conozco, soy un mentiroso y Él no está en mí. Ok, sigamos leyendo. No se enoje. Sonría, Cristo le ama.
El 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cristo habla en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigamos leyendo. Dice, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mírele la conducta a los seres humanos. Escucha algo muy importante, hermanos. No estoy hablando yo entrar en un sistema de juzgar las acciones de la gente, la conducta de la gente, de criticar a las personas, de estar viendo si se portan bien o mal. No estoy hablando de eso. Eso no es trabajo de nosotros. Pero para que usted pueda conocer a una persona que es un hijo de Dios, que es un cristiano, que conoce a Dios, que ama a Dios, mírele su conducta. ¿Qué tipo de mentalidad tiene? Cuando conversa con él, ¿qué es la conversación que saca? ¿Es una persona que está rendida a la voluntad del Señor? ¿Es una persona que camina como como Jesús caminó en esta tierra? Y si hacemos un poquito más, escarbamos más el asunto, ¿cómo caminó Jesús en la tierra? Amando a Dios, amando al prójimo, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, dando su vida por la obra que él fundó con su muerte en la cruz. Entonces, todo eso tiene que ser característico en la vida de una persona que verdaderamente ama a Dios. Tiene que andar como él anduvo. Entonces, si alguien le dice a usted, yo soy cristiano, sencillamente escúchele cómo habla, mírele sus conductas, sus decisiones, en qué gasta su tiempo, en qué gasta su voluntad, el conocimiento que tiene de la palabra, qué está haciendo. Si Jesús estuviera en el lugar de él, ¿se comportaría como él se comporta? ¿Amaría Jesús a la obra de Dios como él la está amando? ¿Estaría preocupado por la iglesia como él está preocupado? ¿Estaría apoyando la iglesia como él está apoyando? Porque si una persona dice que ama a Dios, pero está dañando la iglesia del Señor con su mal comportamiento, esa persona no conoce a Dios. Entonces es muy importante que prestemos atención a esto. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Entonces siempre hay que prestar siempre atención a esto. Si usted quiere caminar como Jesucristo, pídale a Dios dirección y escuche algo, presta atención. Cuando Dios le hable, eso que Dios le dice, eso hágalo. Hágalo y no cuestione a Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo y lo que le está mandando hacer. Voy a terminar aquí, hermanos. Quiero que leamos 1 de Corintios, vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18 de Hebreos 2, un poquito para atrás ahí. Ahí terminamos, porque son muchos los puntos, pero es hasta donde se me llegó. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. La otra cosa, ese ya lo leímos, es de compadecerse. Leamos mejor Romanos 5, 18 al 21. Ahí mejor. Ese ya lo leímos, hablamos de compadecerse por nosotros. Leamos Romanos 5, 18 al 21. La otra cosa muy importante, hermanos, es que otra de las razones por la cual nuestro Señor Jesucristo fue necesario tomar forma humana es para llevar en su cuerpo él todas nuestras rebeliones y presentarnos delante del Padre como personas justas. Romanos capítulo 5 del 18 al 21. Para presentarnos justos delante del Padre. Ok. Primeramente en 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 18 dice, porque no hay justo ni algún uno. Y habla Pablo de toda la maldad que sale del corazón del hombre sin Cristo. O sea, todos los seres humanos extraviados de la voluntad de Dios. Ok, no hay una persona justa, un ser humano justo por sus propios medios, humanamente hablando. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él paga el precio delante de nuestro Padre Celestial y nos presenta delante de nuestro Dios como personas justas. Ya no somos enemigos de Dios, ya no somos hijos de iras, ya no somos una creación sencilla, ahora somos hijos de Dios y somos amigos de Dios, reconciliados
y justificados por la sangre de Cristo el Señor. Entonces era importante, era necesario, era indispensable que nuestro Señor Jesucristo viniera en forma humana para Él llevar sobre su cuerpo el pago, hermano, de la reconciliación de nosotros para con nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Vamos a terminar. Así que dice Pablo, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Okay? En otras palabras, toda persona que abre su corazón a Jesucristo y permanece en Él, se mantiene en justicia delante de nuestro Padre Celestial. Ya no es considerado un pecador, ya no es considerado una persona que está perdida en el mal, ya es una persona justificada, un justo delante de nuestro Padre Celestial. Pero todo es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Rechazamos o abandonamos el sacrificio de Jesús y volvemos a la condición que estábamos antes. Eso es lo que pasa. Por eso es muy importante algo, hermano. Mira, la vida del cristiano no solamente se basa en decirle a Jesús, Señor, ven, entra a mi corazón. No, ese es el principio. ¿Ok? Entonces, una vez que abrimos el corazón a Jesucristo, lo que sigue es luchar cada día para permanecer en su voluntad. Para permanecer en su voluntad y esa identidad de hijo de Dios, esa identidad de persona justa, justificada delante de nuestro Padre Celestial, no se destruya, que se mantenga íntegra delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. El versículo que sigue es el versículo 17, ¿verdad? 19. Porque así por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es un regalo, un don inmerecido. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, ¿se da cuenta? Jesucristo, Señor nuestro. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera en forma humana y en su cuerpo llevara el pago, Él llevara el dolor, el castigo que nosotros merecíamos llevar. Necesitamos entender nosotros toda la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Creo firmemente que una de las razones por las cuales muchos pueblos de Dios están pecando deliberadamente no solamente es porque no le costó nada la salvación, porque la salvación es gratis. Es gratis, tú no tienes que pagar dinero ni sacrificar tu vida, no, es gratis. Abre tu corazón a Jesús y la salvación llega a tu vida. Pero mucha gente, como no les costó a ellos el morir en una cruz, lo desprecian o no le dan la importancia o el valor que merece. Y la otra cosa es, cuando el cristiano no entiende lo que Jesús tuvo que pagar, no valora lo que tiene en sus manos. Hay un refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo te voy a decir algo muy importante, hermano. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Retén ese regalo de Dios, porque nadie, ni tu familia, está dispuesto a morir en la cruz para salvar tu alma. Nadie está dispuesto a hacerlo. Y si lo hace, no tiene ningún efecto sobre tu alma, pero solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No menosprecies la gracia de Dios. No menosprecies lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si Él nos dio un ejemplo a nosotros, sigamos ese ejemplo para que donde Él esté, también nosotros lleguemos a morar por la eternidad. Eso habla San Juan, capítulo 12, versículo 24. Cristo dice al 26, si alguno me sirve, sígame.
porque donde yo estuviere, ahí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Dos cosas: sírvame, sígame. Muy importante. Hagamos lo que Cristo hizo para que podamos estar delante de Dios, de nuestro Padre, y que nuestro Padre también nos bendiga con su gracia a nosotros. Dios lo bendiga, hermanos. Quiero decirles que hablamos ayer que el domingo, si Dios quiere, vamos a tener servicio en la iglesia, vamos a usar todas las precauciones necesarias. Quiero que nos ayuden a orar, y quiero decirle a los hermanos que nos ven, si ellos tienen un tiempo para el sábado a las 10 de la mañana, vamos a estar en la iglesia, limpiando la iglesia y cambiando toda cosa ahí, haciendo una remodelación, un cambio, para que el domingo podamos ir y gozarnos en el Señor. Ayúdenos a orar. Queremos que todo lo podamos hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok, quiero mandar saludos rápido, hermanos, a nuestra hermana Carmen Fierro. Carmen, Dios le bendiga en Tijuana, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar. Gracias por estar con nosotros, Dios la bendiga en abundancia. Nuestra hermana Ángela Rodríguez, Dios la bendiga grandemente, hermana Ángela, allá en Florida, grandemente, allá en Key West, Florida. Dios la bendiga, y Dios bendiga a su familia y bendiga todo lo que sus manos hacen. Nuestro hermano Aminadab y mi hermana Maggie también, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hay que estar siempre para adelante en el nombre de Jesús, luchando, creyéndole al Señor, que somos más que vencedores por medio de Él. Nuestro hermano Darío, hermana Esther, Dios los bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser de bendición. Gracias, hermano, por todo, y esperamos que nos apoyen en oración para poder regresar al templo el domingo y alabar el nombre de Jesús. Y si tiene el tiempo, pues venga, para que alabemos a Jesús juntos. Gojaira Treminio, Dios le bendiga a Gojaira también. Dios bendiga grandemente su vida. Saludos a todos por allá. Dios bendiga a su familia. Y bueno, para adelante siempre en el nombre de Jesús. Hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresita. Siempre aquí saludándole, orando por usted, pidiéndole a Dios por su familia, por su esposo, por sus hijos, creyendo que en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. Hermana Anita, Paz y Sami, también Dios les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte ya para el capitán del Colo Colo. Un abrazo fuerte, y ahí hay bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Trino Corona, Trino, Dios le bendiga, Trino. Ya sabe, para adelante, Trino. Yo, nada para atrás, Trino, nada para atrás. De allá venimos, vamos hacia adelante. Nuestra mirada es para adelante, no para atrás. Así que día a día hay que caminar creyéndole al Señor. Mi hermana Lupita Valencia, Dios la bendiga, hermana Lupita Valencia, la señora más chula y más guapa de todo Aguililla, de todo Tierra Caliente, es ella, hermana Lupita Valencia. La queremos muchísimo y espero que esté bien de salud. Saludo, un abrazo allí a nuestro hermano Ramón, a toda la familia por allá, un abrazo, y que Dios los bendiga grandemente. Mi hermana Silvia Díaz allá en Texas, Dios la bendiga, hermana Tejana, Dios la bendiga grandemente. Ya sabe, aquí está su casa, aquí está su familia. Cuando quiera venir, aquí están, mire, como dicen en Tijuana, los baches abiertos. Aquí les esperamos. Nuestra hermana Berta Aminta Pérez, Dios la bendiga, hermana Berta también. Gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga a su familia. Quiero mandar un saludo y un abrazo de esos llenos de mucho cariño, de mucho amor, a la suegra más chula de todo Tijuana, mi suegra. Dios la bendiga, suegra. Y ya sabes, siempre para adelante en el nombre de Jesús, creyéndole al Señor. Él murió por nosotros para darnos ejemplos de cómo tenemos que vivir. Nuestro hermano Eldemar y hermana Carlita, Dios los bendiga, hermano. Gracias por ser de bendición siempre. Hay que seguirle para adelante en el nombre de Jesucristo, pura vida, dicen allá los tiquillos, y para adelante en el nombre de Jesucristo. Mi hermano Sebas Chévez, también Dios lo bendiga, hermano Sebas. Dios bendiga su vida, bendiga su familia, Dios lo bendiga en gran manera, y oro a Dios para que usted se pueda deleitar siempre en la palabra del Señor. Nuestro hermano Octavio Hernández también, Dios lo bendiga, hermano Octavio, gracias por estar con nosotros. Oramos por su familia, por su hogar, para que Dios traiga bendición en abundancia a su familia. También oramos por Elsa Chévez, Dios le bendiga, hermana Elsa, Dios bendiga su vida grandemente. Sea Dios glorificado en su familia, Dios le supla toda su necesidad y la cubra
y la proteja de todo mal y le bendiga en abundancia. Nuestro hermano Juanito, hermana Lucrecia también, ya sabemos que son puro guerrero, hermano, para adelante siempre en el nombre de Jesús. Un saludo a toda la familia, a todos por allá, un abrazo. Y recuerda, estamos pronto para regresar a la casa del Señor. Nuestro hermano Alejandro el Chapa, Alejandro, allá en Managua, Nicaragua. Dios te bendiga, muchacho. Saludos ahí a nuestra hermana Olivia, a su mamá. Hablo mucho con tu hermana, con la hermana italiana, la Matei, a Luisa. Hablamos mucho con ella por teléfono, bueno, no mucho, un poquito, pero ahí para adelante siempre salió a Juan Carlos y a todos por allá en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Esther Chévez, Dios la bendiga, hermana Esther, grandemente. Dios bendiga su vida. Dios le llene de paz y de gozo siempre su corazón. Quiero darle un saludo también a nuestra hermana Ceci, my sister, la hija de la hermana Lupita Valencia, la sister number one around the world. Un abrazo, un saludo grande. Dios te bendiga, hermana, grandemente, y gracias por estar con nosotros. A mi hermana Alicia Wilson, allá en Nicaragua. Alicia, Dios te bendiga, siempre para adelante, que el nombre de Jesús, caminando, siempre pareciéndonos a Cristo el Señor. Alejandro Fabián, Dios lo bendiga, hermano Alejandro, grandemente. Dios bendiga su vida, su familia. Nuestra hermana Aminta Chévez también, Dios la bendiga en abundancia. Dios le llene de mucha paz y de muchas bendiciones. Y nuestro hermano Alberto Duarte también, Dios los bendiga en gran manera. Queremos hacer una oración esta tarde y pedirle a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. También dice el apóstol Pablo que el que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos orando a Dios para que Dios quite de nosotros lo que a Él no le agrada y ponga en nosotros su voluntad y ponga en nosotros sus propósitos santos y eternos en nuestra vida. Cierra tus ojos y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde venimos, Señor, a tu presencia, venimos a tu trono de gracia. Lo hacemos, Señor, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Quiero darle gracias, Señor, porque nos ha dado la bendición de poder compartir su palabra. Somos bendecidos en abundancia, Señor, al poder escuchar, poder entender, poder recibir tu palabra en nuestros corazones. Oro en el nombre de Jesús para que su palabra, Padre, no regrese vacía. Oro en el nombre de Jesús para que usted bendiga, Señor, nuestras vidas, restaure nuestros corazones. Usted quite de nosotros todo aquello que a usted no le agrada y traiga a nuestro corazón, Señor amado, tu santa, tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndole perdón, Señor, por las ofensas que hemos cometido. Y de igual forma, Padre, pedimos perdón por las personas que nos han ofendido. Les perdonamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que nuestro corazón se deleite siempre en hacer tu voluntad. Oramos, Padre, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté siempre dispuesto, Padre, para caminar, Señor, en esa voluntad perfecta y agradable que usted nos ha dado a través de Cristo Jesús. Oramos esta tarde para que bendigas y guardes a nuestras familias, para que protejas a nuestras familias, vengas supliendo toda necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga, Señor, nuestras familias, bendiga su iglesia, suple toda necesidad en tu pueblo, Dios. Se lo pedimos creyendo, confiando siempre en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos, llena sus corazones de paz, de gracia, de fe. Aquel hermano que está necesitado de salud, sana su cuerpo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada necesidad, Padre, sea suplida en el nombre maravilloso de Jesús, y usted siempre se lleve la gloria a Dios. Nos ponemos en tus manos esta tarde y le damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Mañana es viernes, que rápido se va la semana. Vamos a estar aquí todavía mañana con el favor de Dios, pero el domingo vamos a estar desde la iglesia, hermanos, con el favor del Señor. Y así que
Esperamos que nos ayuden a orar y para que todo marche bien y que todo sea para gloria de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga. Mañana tenemos una cita aquí, 6:30. Que la paz de Jesucristo esté siempre en sus corazones y esté siempre en sus familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.